estamos en un martes más de Mujer, Madre y Amante, hoy 28 de julio del 2020, y felices de estar con ustedes una vez más y con un tema que, híjole, es una delicia porque te das cuenta que qué padre, qué increíble, qué maravilloso es tener un amor incondicional, porque yo así lo veo el de los abuelos, ¿no? Un amor maravilloso. Hoy el tema es la importancia de los abuelos. Y yo creo que de veras es un regalo de Dios para los dos, ¿no, Lolis? ¿Cómo estás, Lolis? Hola, buenos días. Hola a todos. Hoy extrañando a Gaby, que anda súper trabajadora, y a Rosso, que también ya entró a trabajar. Entonces vamos a estar nosotras dos, pero con muchas ganas y con mucho ánimo y con con mucha información padre para ustedes, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esto de los abuelitos, Lolis? Bueno, pues para mí es un regalo en la familia, ¿no? Los abuelitos. La verdad es que dentro de la familia, a lo mejor cuando uno es niño, no dimensiona la trascendencia de los abuelitos. Pero ya cuando, digamos, ya eres un adulto, ¿no? Y de algún modo empiezas a cosechar o estás disfrutando ya de lo que cosechaste de tu relación con tus abuelitos, la verdad es que sí es una bendición. Es una bendición en Como la tú vida. dices, no te das cuenta hasta que ya estás grande y valoras todo y te acuerdas de todo lo que viviste con ellos, ¿no? Yo tuve la suerte de estar con una abuelita muchos años porque ella vivió 94 años y desde que quedó viuda vivió con nosotros y entonces era una delicia. Mira, aquí nos están saludando Gaby Rosso, ahora sí que en la distancia, ¿cómo están, chicas? Está Mari Romo, que le mando besos, Gracie, Sophie, y bueno, pues a todos los que se están conectando, pues muchas gracias por estar aquí. Platíquenos, o sea, ustedes tuvieron abuelitos, no tuvieron. Yo nada más tuve abuelito, bueno, tuve a mi abuelito, pero falleció cuando yo tenía 7 años y realmente pues no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo. Sé que fue muy lindo, que me quiso mucho, que estaba yo muy consentida, pero pues realmente no me acuerdo de mi abuelito, ¿no? Al Ajá. otro no lo conocí porque falleció cuando mi papá era chiquito, pero con las abuelas, la verdad, fue una delicia, ¿no? ¿Y tú, Lolis, de tus 4 abuelitos? De mi familia paterna, disfruté también hasta los 94 años a mi abuelita. A mi abuelito lo disfruté hasta que tuve 15 años, poco antes de mis 15 años. Y de mi familia materna, mi abuelito lo disfruté casi 104 años. ¡Mm! ¡Qué Él, maravilla! él fue muy longevo, sí, de él la anécdota más linda que tengo cuando la gente se siente vieja, que dice, ay, estoy vieja, les digo, mi abuelito cuando cumplió 100 años dijo, ahora sí me siento grande, ¿no? para que Antes ni vean crees. que nos falta todavía mucho por recorrer. Y mi abuelita materna, apenas la disfruté o me disfrutó unos meses, porque como 10 meses de que yo nací, ella falleció. Pero también así con anécdotas de que pues fui muy consentida por ella, porque pues mi mamá también fue muy querida porque como fue la primera hija que dejó Irapuato, entonces era así como, ah, la hija, ¿no? Y entonces mi abuelita se la pasaba acá cuando yo venía ya en camino, ¿no? Pero sí también recordando a abuelita Guille, ¿no? Porque para mí abuelita Guille, que es tu abuelita, ¿no? También fue mi abuelita, ¿no? Porque nos Pues sí. conocimos y la verdad es que sí, yo me sentí adoptada por ella, Pues me sí, ha porque dicho. para que sepan, somos amigas Lolis y yo desde que teníamos 15 años, ¿verdad? Y en esa época Lolis casi vivía en mi casa, ¿verdad, Lolis? Y Casi. entonces mi abuelita era su abuelita y con mis papás y con mis primos y con mis tíos. Y fue una persona, mi abuelita, sumamente amorosa, sumamente cariñosa, simpática, ¿no? Divertida. Ella nos enseñaba con sus refranes, ¿no? Siempre hacías algo y sacaba un refrán que decías, a ver, ahora explícame qué me quisiste decir, abuelita, ¿no? Entonces, realmente fue una delicia tanto
como tú bien dices, nos disfrutan también, ¿no? Porque el amor todo lo que compartes con ellas, ¿no? Mi abuelita, yo me acuerdo que una de las tantas anécdotas que tuvimos fue que, pues mi mamá trabajaba todo el día, igual que mi papá, estábamos mis hermanos, mi abuelita y yo, ¿no? Y entonces decía, bueno, vamos a ver lo de la comida. Y cada quien escogía un día qué comer, ¿no? Porque ya nos habíamos hartado de lo de siempre. Y entonces, oye, Volta, es que ¿por qué no comemos sándwiches? ¿Y por qué no comemos molletes a la hora de la... ¿Y por qué? Ah, pues buena idea. O sea, nunca decía, ¿cómo se les ocurre? O sea, mi abuelita fue de veras el ejemplo de abuelita que nos regaña, de abuelita que no corregía. O sea, todo estaba perfecto. Y te portabas hasta mejor, ¿no, Lolis? O sea, estábamos súper bien con tal de disfrutar a la abuelita. Y ella escogía, y una vez ella escogió que frijoles con bolitas de masa, como en su pueblo. Y le guisaron molletes. Y el día que llegó ese día, mi abuelita, bueno, pues ¿quién escogió frijol con frijol? Ya sabes, tu abuelita. Y en lugar de que dijera algo, decía, pues vamos a comérnoslos. Bueno, pues vamos, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran premio, es un gran regalo el tener a los abuelos. Sí, y las pequeñas, grandes enseñanzas que te dan, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita hablando de abuelita Guille, yo recuerdo que cuando nos quería regalar un dulce, ¿no? Lo hacía así como, a pesar de que, bueno, ya no éramos tan niñas, ¿no? Pero lo hacía así como si fuera un gran misterio, como si fuera así como si nos fuera a entregar un tesoro, ¿no? Y nos compartía el dulce con tanta emoción y con tanto cariño que te lo comías súper, súper contenta y pues todos ahí compartiendo, ¿no? Y también recordaba una anécdota con mi abuelito paterno, mi abuelito Toño, que bueno, nosotros vivíamos acá en la Ciudad de México y ellos en Irapuato, ¿no? Toda la familia en Irapuato. Entonces, ya cuando llegaba el momento de venirnos a México, mi abuelito, a mis hermanas y a mí, a cada quien en su tiempo, ¿no? Cada quien en su momento, nos regalaba una moneda o un billete, o sea, ponle de 5 pesos o algo así era el billete. Y me acuerdo que me decía, para que te compres una casa, ¿no? Y a mi hermana le decía, para que te compres un avión, ¿no? Y recuerdo que alguna vez en el auto ya en la carretera le decíamos a mi papá, ay, mi abuelito, que para que nos compremos una casa con 5 pesos, ja, 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 ¿no? Y entonces mi papá fue el que nos hizo la aclaración. Dice, no, pero es para que vayas juntando, porque cada vez que vienes, tu abuelito te da un billete, te da una moneda, y eso lo puedes ir juntando y algún día te comprarás una casa y un avión. Y entonces, después de que nos explicó eso mi papá, pues ya nada más estábamos esperando, ¿no? Como que ese momento, porque decíamos, qué lindo mi abuelito que quiere que me compre una casa, que me compre un avión. y, y dices, cómo en esas pequeñas enseñanzas, ¿no? Los abuelitos te van enseñando esas cosas, ¿no? Como el ahorro, por ejemplo. Sí, te comparten. A mí fíjate que algo que se me quedó tan grabado de mi abuelita Guille fue que me dijo, hija, nunca te quedes con ganas de nada. Y entonces yo dije, tiene toda la razón mi abuelita. Y eso me ha hecho hacer, o sea, muchas cosas de cuenta que ahora quiero tomar un curso, bueno, pues me voy, busco, investigo y digo, es que me lo merezco, es para mí, no me voy a quedar con las ganas de saber de esto, o de la terapia, o de comprarme un vestido, o de comprarme lo que sea, porque ya mi abuelita me enseñó el merecimiento, como tú dices, ¿no? O sea, con pequeñas cositas te van dando los valores tan grandes que ellos tienen, ¿no? El decir, no vale la pena que te enojes, hija, no vale pena, o sea, todo se cura, todo pasa, no, o sea, no pasa nada. Mi abuelita también me enseñó el desapego, ya que estamos en eso, ¿no? O sea, ella, cuando el desapego y el respeto, ¿no? Porque ella me decía, cuando pasaba alguna tragedia, bueno, alguna cosa que llegaba, ay, abuelita, ¿qué crees que pasó? Que mira, que mi amiga o que mi novio, lo que sea, decía mi abuelita, híjole, cuánto lo sentimos, más llorar no podemos, ¿no? Y entonces decía, o sea, abuelita, ¿te vale gorro? O sea, decía mi abuelita, ¿qué puedes hacer, hija? Yo, pues nada. Y entonces, ¿para qué te mortificas? Entonces, ¿para qué te preocupas? Entonces, sí es cierto. Entonces, hay veces que dices, ¿para qué sufro cuando no me corresponde? ¿No? ¿Cómo ves? Exacto. Sí, el poder entender cómo esas emociones también te las van educando, ¿no? Yo recuerdo también que
nos escuchaba con tanta, o sea, como si le estuviéramos contando no sé, la mejor historia del mundo, ¿no? Y al final te decía, así como, pues, tranquila, ¿no? Así como, esto también va a pasar, ¿no? Y pues sí, o sea, ella también te lo decía, era tan segura y tan, no sé, como tan firme, o sea, que te lo tomabas así como, pues sí, ¿no? O sea, ni siquiera lo Lo dudabas dudas. ajá, sino que simplemente lo recibías y lo asimilabas así porque decías, bueno, en ese momento yo no decía, ay, qué segura abuelita Guille, o qué firme, o no, ¿no? Pero con el tiempo sí te das cuenta de que dices, es que tenía un carácter espectacular, ¿no? Sensacional, porque nos hacía sentir escuchadas, nos hacía sentir queridas, ¿no? Y siempre nos daba un mejor consejo, ¿no? Para poder, como sobreponernos a esa emoción que traíamos. Y eso Sí. es muy importante también dentro de las enseñanzas con las abuelitas, ¿no? Con mi abuelita Mecha y mi abuelita paterna, yo también recuerdo que algo que para mí es súper, a lo mejor de esas cosas sencillas de la vida, pero que para mí fueron muy importantes, era que ella hablaba con sus macetas cuando las regaba, ¿no? Y yo recuerdo que pues sí, a mí en un momento se me hizo extraño y le pregunté, ¿no? Le decía, abuelita, ¿por qué le hablas a tus macetas? Y me decía, pues porque están vivas. Dice, y entonces, si tú les hablas bonito, crecen bonito, dan muchas flores. Dice, pero pues si no les hablas o si nada más las riegas ahí, dice, pues, o sea, ellas crecen, pero pues no, normal, ¿no? Dice, en cambio, si tú les hablas, fíjate, y van a crecer más bonito, ¿no? Y entonces, bueno, ya ahora, reciente ahora con los memes y todo eso, ¿no? Me encontré una vez una anécdota así descrita, ¿no? De que si le hablas a las personas bonito, o más bien, si le hablas a las macetas bonito y crecen las plantas bonitas, pues imagínate las personas, ¿no? Y entonces con eso me acordé mucho de mi abuelita Mecha, porque yo dije, es que eso fue algo que me enseñó mi abuelita desde chiquita, desde que tendría como 6, 7 años, ¿no? Entonces, ahora eso lo valoro mucho, bueno, ya de tiempo atrás, ¿no? Pero cuando uno tiene ya conciencia de esas enseñanzas, pues yo las valoro mucho, ¿no? Sí, y es cuando te das cuenta, y ahorita que dices eso, tú siempre pones flores de colores. Entonces, a mí se me hace que viene de la abuelita, ¿no? Entonces, ¿cómo dejan tantas cosas en ti, ¿no? Mira, aquí en el Facebook nos dice Sofi, mis abuelas eran maravillosas, tengo recuerdos de mucho amor. Nos manda saludos Danielito, igualmente, Cris Ayala, y dice, Daniel, los abuelitos son muy consentidores. Es que yo creo que ese es su trabajo, ¿no? Mari Contreras nos saluda, Isa también, hola Isa, Araceli nos está viendo, Ferreo le mando muchos besos y Lupita también nos manda saludos. Y entonces, la verdad, amiga, o sea, hay de todo, ¿no? Porque ahorita estamos hablando del lado maravilloso de los abuelitos, de cuando te tocan los abuelitos nada más de visita, aunque fíjate que yo ahora que estaba viendo tantos casos y tantos ejemplos en estos días de los abuelitos, decían que los abuelitos cuando te cuidan, pues ya toman el lugar de tu mamá, ¿no? Ya toman el lugar de la persona que te tiene que educar. Entonces, a lo mejor no son tan consentidores porque te dan esa responsabilidad, igual que los papás, ¿no? En mi caso, pues obviamente yo tengo a mi mamá, a mi papá, pero estaba la abuelita ahí y la abuelita era con la que estábamos todo el día. O sea, mis papás eran en la mañanitita y en la noche. Y nunca nos regañó. Yo creo que porque decía, bueno, pues ya que lleguen y las regañen, ¿no? Ya que lleguen y las eduquen, ¿no? Pero ¿qué tal esos abuelitos maravillosos que también se quedan con los nietos todo el día, ¿no? Toda la vida, toda la infancia para que los papás puedan salir a trabajar. Y entonces ellos después de que ya criaron a sus hijos, ahora tienen otros hijos más. Y entonces ahí es cuando se pierde el papel, ¿no? Se cambia el papel. Sí, yo pensaba en cómo este rol, así como empezaba la platicar, de que este rol en la familia ahora ha cambiado, ¿no? Porque ahora tengo amigas un poco más jóvenes que yo, que ya son abuelas, ¿no? Y entonces, el concepto
también de qué es un abuelo ha cambiado con el tiempo, porque antes, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que veíamos a Sara García, que ya era abuelita, muy abuelita, ¿no? O de otra generación. Y era la abuelita llena de canas, sin dientes, con su mandil, así como una vida entregada, abnegada, o sea, así como un paradigma de lo que era ser abuela, o el abuelo, ¿no? Sentado en su silla ahí, no sé, leyendo algo. Pero ahora, también preparándome para el programa, pensaba en mi mamá, ¿no? Porque mi mamá, bueno, mi hermana se casa, pasan varios años y ya cuando tiene a Alberto, mi hermana le empieza a pedir ayuda a mi mamá, ¿no? Y entonces mi mamá iba unos días a me avisas cuando el corte. Sí, ya es el corte, amiga. Bueno, pues nos vamos a un corte rapidísimo y seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Porque la madurez también tiene sensualidad. Ay, muy bonito. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema de la importancia de los abuelitos. Entonces, estabas diciendo de tu mamá que se iba con Maru, ¿no? A Toluca. Sí, y empezó a irla a apoyar, a cuidar a sus hijos, ¿no? Porque ella ya más adelante, primero tenían un negocio, ¿no? Y luego ya cuando llegó Toño, llegó Ani, ya mi mamá se iba, ¿no? A apoyarla para que mientras ella trabajaba, porque ella es maestra, pues mi mamá pudiera cuidar a los niños que todavía estaban chiquitos, ¿no? Entonces, pues sí, hasta que mi mamá la disfrutaron sus nietos, ¿no? Hasta Ani tenía 6 años, ya Alberto ya tenía cerca de 12 años. Entonces, sí, este rol de los abuelos, ¿no? Por ejemplo, también ahora, ayer que fue cumpleaños de mi papá, ¿no? Le decían, ¿no? Mis sobrinos a mi papá que, pues que él era muy activo, ¿no? Y que por ejemplo, los abuelitos de sus amigos, ¿no? Ya no trabajaban, ¿no? Y entonces mi papá pues se puso a platicar con ellos de pues por qué para él es importante seguir trabajando, ¿no? Y entonces también mucha gente se sorprende, por ejemplo, que mi papá, no sé, por ejemplo, que siga jugando básquetbol, ¿no? Sus amigos mismos le dicen, ¿no? Pero cuando venían los niños antes de la pandemia, ¿no? Y que se iban a jugar básquetbol, pues yo decía, eso ni mi papá lo vivió con su papá, ni yo lo viví con mis abuelitos, ¿no? Así de que salieras a jugar y eso. Y la verdad es que ahora el concepto de lo que es ser un abuelo, una abuela, ha sido muy transformado, ¿no? Porque, o sea, desde la apariencia física, la actividad intelectual, la manera en que conviven, ¿no? Y también el rol que tiene dentro de la familia como apoyo, ¿no? Ahora, precisamente con la pandemia, ¿no? Se ha valorado mucho esto de los abuelitos, porque pues ahora está toda la familia junta, ¿no? Pero pues sí, yo pienso que han enfrentado esto no de manera muy fácil, porque pues como tú dices, su rol era consentir, ¿no? Y educar ya es diferente. No, es de los papás, es el que regaña, es el que obliga, el que castiga y todo. Y fíjate que, bueno, pues yo con mis abuelitos, eso te digo, yo con mi abuelita Fela no tuve la oportunidad de disfrutarla, de conocerla tanto, no la veíamos tanto, con mi abuelita Guille sí. Y con mis hijos, que tuvieron la gran suerte de tener a sus 4 abuelitos, bueno, o sea, ¿qué te puedo yo decir? Mi suegra, híjole, era lo máximo para mis hijos, ¿no? Y entonces llegábamos, nos decía, bueno, ya está todo, y se iba a jugar con ellos, porque ella siempre fue niña, y entonces
es cuando tú valoras y agradeces, porque decía, qué suerte que mis hijos puedan disfrutarla, ¿no? Y una vez llegó mi suegra y me dijo, ahora sí me vas a matar. Y yo, ¿qué pasó, señora? Melissa no cachó el globo de agua. ¿Cómo cree? ¡Qué bárbaro! O sea, y mi hija ensopadísima, pero, o sea, dices tú, qué suerte, nunca se le va a olvidar a Melissa que jugaba con los globos de agua con la abuelita, ¿no? O una vez que les dije, niños, ya vamos a dormir, entonces yo les rezaba ahí el angelito y que era lo más fácil, y se voltean, oye, ahora el Padre Nuestro, y yo, pues es que si no se lo saben, pues, no, ya no los enseñó mi abuelito, ¿no? Entonces, oye, ¿a qué hora, en qué momento, qué paciencia? Y son cosas que agradeces y valoras, ¿no? Eso de mis suegros. Y de mis papás, bueno, o sea, mi mamá se sentaba con Meli a ver bichos, hasta que era en cassette, obviamente, me decía, hija, ya compró otra, esta ya no se ve. O sea, imagínate nada más, ¿no? De que era de que, otra vez, oye, mamá, ¿tú no quieres ver tus cosas? No, no, Meli está muy contenta, ¿no? No, Alexis eso quiere, ¿no? O mi papá, bueno, o sea, nos vamos a los juegos y el que es el más valiente siempre es mi papá. Y yo con mi abuelito, ¿no? Yo con, y dices tú, híjole, qué increíble que veas a tus hijos de la mano de tus papás, ¿no? Y que sea ese gran regalo para los dos. Entonces, yo creo que nosotros ahorita hay que valorar, ahorita pues que estamos todos separados por la pandemia y demás, pero dar esa oportunidad a los hijos y a nuestros papás de que se disfruten y de que se conozcan, porque aparte Lolis, o sea, es tan importante, de ahí venimos, ¿no? Y entonces, Así es. energéticamente, o sea, traes sus cromosomas, traes sus genes, traes su ADN. Hay un estudio que que dice que el 25% de tu ADN es de tus abuelos. Y la importancia que tiene el cómo eres, lo que tienes que trabajar, lo que tienes que soltar, lo que tienes que vivir por tener ese abuelo, ¿no? Es una gran ayuda a tu clan. Entonces, imagínate qué importante es conocerlos, ¿no? Y si ya no tuviste oportunidad tú, como tu abuelita que decías, ¿no? Que falleció, decir, oye, platícame cómo era, qué le gustaba, a qué se dedicaba, ¿no? ¿Cuál era Ujú. su comida favorita? ¿Cuál era su hobby? Y yo te apuesto, o sea, casi te afirmo que va a ser igual que el tuyo, ¿no? Y entonces decir, con razón me gusta esto, con razón se me facilita el otro. Y es una forma de trabajar contigo también. Sí, bueno, yo mencionaba que yo a mi abuelita materna, pues no la conocí así, porque pues tenía meses de nacida, pero la vida me regaló 10 años conocer a mi bisabuela paterna Mm. y también a tener una tía abuela que fue como mi abuelita que ya no conocí, ¿no? Hermana de mi abuelita Meche. Y ella, por ejemplo, ella fue soltera y trabajaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que soy soltera, ¿no? Pues para mí ha sido también parte del modelo, ¿no? De mujer, porque ella fue maestra y muy trabajadora y también ella, como, bueno, como mi bisabuelita y mi tita vivían en casa de mi papá, eh, digamos que también crecí pues con su ejemplo, ¿no? Y ella también, me acuerdo que nos contaba historias de la revolución, este, ahora ya más de pues ya de mayor, ¿no? Eh, nos contaba anécdotas de, por ejemplo, de la época cristera, ¿no? Que en Guanajuato fue algo muy fuerte y siempre ella fue muy traviesa y nos contaba que se iban al mercado y que se subía al tejado del mercado y tú dices, ¿eso es mercado? O sea, son cosas que uno no vivió porque pues, uno vivió los supermercados y eso, ¿no? Pero en Irapuato, que en el mercado municipal, y yo decía, bueno, ¿y cómo se subió a las tejas? O sea, si yo me subo a las tejas, ¿sabes lo que me regañan? O sea, entonces, esas cosas de generaciones, también son muy bonitas porque yo recuerdo que en las vacaciones, que era cuando yo las veía o veía a mis abuelitos, a mis abuelitas, o sea, desde rezar, ¿no? Como decías tú, este, que a mí también ese era un momento que recuerdo que me encantaba, ¿no? Cuando ya me iba a dormir y mi abuelita Meche me cobijaba y se ponía a rezar conmigo y me enseñaba a pedir por mi papá, este, también el cómo cuidar tus cosas, ¿no? Porque es diferente cómo te enseñan tus papás a cómo te enseñan tus abuelitos, ¿no? Los detalles, a tejer, a Ujú. coser, a hacer manualidades, a cocinar, ¿no?
que nos ponían, me acuerdo que era, pues como eran las vacaciones, ¿no? Y nos juntábamos los primos a jugar en casa de mi abuelita, nos sentaban en la mesa de la cocina y a uno lo ponían a pelar chícharos, otros lo ponían a cortar papitas, otros lo ponían a quitarle la cáscara a las zanahorias y así, ¿no? Y juegos, por ejemplo, musicales, como tanto mi abuelita como mi tita fueron maestras, ¿no? Pues ellas tenían muchos juegos musicales que nos enseñaban y nos ponían a jugar y era un gritadero, ¿no? Y ahora que yo, pues tengo a mis sobrinos, digo, ellos son 3, nosotros éramos como 12, ¿no? Y más en casa de mi mamá, que les digo que éramos tantos, los nietos, o sea, era la calle llena de chiquillos y griterío y todo. Y yo digo, yo no aguanto a 3. O sea, ellas eran unas santas porque aguantaban la docena o más, ¿no? Que nos juntábamos a jugar. Y aparte, ¿sabes qué era lo más bonito? Bueno, yo lo que guardo como un tesoro, que mi abuelita siempre nos enseñó a querer a todo mundo, ¿no? A apreciar a todo mundo. Y yo no sé si eso sean todos los abuelitos, ¿no? Pero también yo recuerdo que abuelita Guille siempre nos enseñaba como a disculpar o a comprender por qué el otro era como era, ¿no? Esas cosas que no comprendíamos del otro. Y yo recuerdo mucho una anécdota que nos contó abuelita Guille de, por ejemplo, cómo trabajaban en la cocina en su casa cuando ella era niña, ¿no? Y que había tanta gente ahí en la cocina y cómo interactuaban y cómo ella comprendió, ¿no? Que cada quien tenía así como su rol dentro de la cocina y ella, pues sí, como estuvo dispuesta a aprender todo eso y esos ojos que te enseñan a observar el mundo de una manera maravillosa, o sea, apreciando lo bueno, yo pienso que también es un regalo, ¿no? Un gran regalo de cómo ver el mundo, de cómo ver a las personas, de apreciarlas, de quererlas, de... De mucho respeto, ¿no, Lolis? Porque mi abuelita también, o Ajá, sea, te enseñan cuando estás con los abuelitos, con las personas mayores, te enseñan a respetar a los otros, a las otras personas mayores, ¿no? A ajá, considerarlas, a entenderlas. Y entonces, ya sea con sus refranes, con sus cuentos, con sus dichos, pero te van enseñando cómo ser más humano, ¿no? Cómo no juzgar, cómo entender, cómo poder platicar con todos. Y entonces ya, o sea, en lugar de decirte, no, eso no, te van platicando a mí nosotros con todo, bueno, los cuentos que quieras, ¿no? Y entonces creas una complicidad bien padre. Y hay una película que no sé si ya viste que se llama Vivir dos veces, que es de un abuelito que le da Alzheimer y entonces su hija quiere que tenga un celular, pero para esto pues la niña, o sea, su nieta no se lleva tanto con él porque no viven juntos, porque no conviven casi nada, y entonces le dice, y que mi hija te enseñe, y los dos así como que yo, ya, o sea, son desconocidos, ¿no? Y cuando ella va y empiezan a platicar y todo, se vuelven los súper cómplices, ¿no? De la vida ahí, y entonces ya se entienden con miradas, como era como nosotros con mi abuelita, ujú. ya son ya sabes, o sea, como que hacen sus travesuras, ¿no? Pues yo me acuerdo con mi abuelita que decía, pero no le digas a tu mamá, no abuelita, no abuelita, no abuelita, y echábamos un relajo impresionante. Lo mismo es en esta película, que de verdad se lo recomiendo para que veas el valor y el gran regalo que fue, porque la niña que antes era rebelde, que decía, ay, no, ¿qué hace aquí mi abuelito? Y todo lo que tú quieras, al final ella es la que primero lo ve, la que primero lo atiende, la que le considera, la que todo lo que le criticaba primero, después lo entiende, lo valora, lo aprecia y ahora ella es la que está del lado del abuelito. Entonces, esa es la gran enseñanza del tener a los abuelos con nosotros, el gran premio, ¿no? Sí, y cuando uno crece, ¿no? Y va valorando estas cosas, yo pensaba que para mí, por ejemplo, cuando dejas de tener vacaciones y empiezas a trabajar, ¿no? Y entonces ya no es esa dinámica de que tenías como estudiante de visitar a tus abuelitos, pues también cambian un poco las cosas, pero también, vamos, el verlo o el verla, ¿no? Era, pues sí, como un lujo, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelito Chon, el papá de mi mamá,
que se llamaba Asunción, le decían Chon, bueno, le decíamos, o sea, también él era grandote y así muy fuerte, ¿no? Y te digo que hasta los 100 años él dijo, ahora sí ya me siento grande, ¿no? Pero yo a él siempre, como que lo veía como con cierto temor, un poco así como el abuelito de Heidi, ¿no? Porque era así como muy serio, muy así, ¿no? Y sobre todo con mis primos era como muy, o sea, como muy en este rol de educarlos y de todo, ¿no? Pero como a nosotras, a mis hermanas y a mí nos veía pues cada vacaciones, ¿no? Con nosotros era diferente. Entonces con nosotros era así como que súper divertido y me acuerdo mucho de su carcajada y pues también así que nos hacía travesuras, que nos hacía reír, que nos consentía y que nos decía, ándale, hija, ándale. Y entonces como que para mí era así como contradictorio, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué con mis primos es como exigente y por qué con nosotras es como más dulce, más así, ¿no? Pero ya después entiendes que era por eso, ¿no? Porque ellos eran, pues todos los días lo visitaban, ¿no? Un día unos, otro día otros, pero nosotros, pues nos veía, rara vez. Y por ejemplo, él nos enseñaba mucho también de Dios, ¿no? Y pues también, por ejemplo, mi abuelito Toño, él nos llevaba también, él era peluquero y nos llevaba a su peluquería, ¿no? Y entonces el enseñarte lo que hacen los abuelos, ¿no? Su trabajo y todo, pues también es muy importante, ¿no? Yo me acuerdo también cuando abuelita Guille nos contaba de cómo empezaron, por ejemplo, el negocio, ¿no? Tu abuelito. Y esas cosas para mí han sido como muy significativas, no sé por qué, pero es el cómo te enseñan a vivir de una manera, o esas lecciones de vida de una manera que en ese momento a lo mejor no son tan importantes, pero que con el tiempo ya las recuerdas y las adoptas o te das cuenta que las adoptaste sin querer, por decirlo así, pero que son parte de ti, de tus enseñanzas, de tu manera de trabajar, de tu manera de convivir con las personas, de hasta muchas veces de tu manera de arreglarte, ¿no? Porque yo me acuerdo Sí. tanto de abuelita Guille cuando se pintaba los labios. Ay, no, era algo que me encantaba. Y por ejemplo, cuando me pinto los labios, o sea, me acuerdo de ella tanto, ¿no? Que yo digo, Sí. cómo esos detalles se te quedan y y te marcan, o sea, te hacen la persona que eres, porque así como los padres son importantes, también los abuelitos. Los La abuelitos, manera, fíjate, mi abuelita, tú que dices de la boca, yo me acuerdo de las manos. Mi abuelita siempre tenía sus manos muy arregladas, siempre. Y entonces, hasta que dije, abuelita, y se veía sus manos. Y entonces, cuando ya le pregunté, mi mamá fue la que me dijo, es que ella ganó el concurso de las manos más bonitas en Puebla. Y entonces ahora creerás que cada que me hacen manicure digo, para que tu abuelita vieras mis manos, porque yo iba y casi metía así los dedos, y decía, ay Dios mío, qué dedos tan horribles, ¿no? Y ahora digo, o sea, es como un homenaje hacia mi abuelita, ¿no? El decir, mira, qué padre, qué bueno, en honor a ti me hago mi manicure, ¿no? Y la seguridad que te da, ¿no, Lolis? O sea, es lo que tú decías, o sea, estar con tu abuelita, no sé, te voy a poner de ejemplo, ¿no? Mi mamá, bueno, mi mamá no le da pena nada, todo nada se calla y es una mujer así como muy aguerrida y muy valiente y muy, este, entonces estábamos nosotros en un restaurante con los niños chiquitos, bueno, Alexis tendría, no sé, 8 años, 10 años. Y entonces llega Arad de la Torre, que en ese momento estaba en una novela, y entonces, mira, mamá, mira, ya pues ve y pídele un autógrafo para que veas, que te acuerdes y que ya sabes, ¿no? No, yo solo no. Dije, ay, no te va a pasar nada. Ah, pues mi mamá dijo, yo voy contigo, o sea, porque mi hijo no va a ir, ándale, pues. Y entonces va con él y llega con él para decirle, o sea, no pasa nada. Y obviamente ve a la edad de la torre y le dije, mira, aunque tú eres un pesado y ya vi que tú eres muy sangrón para estas cosas, mi nieto quiere un autógrafo, dáselo, por favor. Y el otro yo así como no, con mucho gusto, o sea, y a mi hijo eso no se le olvida, ¿no? Y entonces ya se vuelve que sí, y no pasó nada, ¿no? Y mi abuelita me enseñó que no pasa nada. que no pasa Entonces nada. le da la Claro. seguridad, le da la fuerza, le da el amor incondicional
que en ese momento requería, ¿no? Y aquí, mira, aquí ya sé, aquí nos dice, mira, está Sagrario, hola amiga, te mando besos. Mirna Ángeles y Carolina Monroy dice, mi hermano y yo somos muy unidos. Éramos los más chicos de 7 hermanos y pasábamos mucho tiempo con mis abuelitos. Los llevamos tatuados en el alma. Grandes enseñanzas con su ejemplo de amor. Sí, claro, o sea, son lo máximo. Y aquí mi Goli, que le mando también muchos besos, dice, a mi abuelito también le decíamos chon, fíjate, como al tuyo, amiga. Ajá. Y cuando nos regañaba le decíamos chon calzón. Y dice, jajaja, era un amor, ¿no? Y entonces la verdad que padre. Ayer que yo platicaba con Goles y tus abuelitos, me decía, soy tan afortunada por haber tenido abuelitos, ¿no? Y es como tú dices, ahorita es cuando los ves, cuando los valoras. De chiquitos, quieras que no, se te queda grabado todo ese amor y todo ese amor incondicional, toda esa sabiduría, toda esa estabilidad emocional que te dan, ¿no? Porque yo me acuerdo que llegaba con mi abuelita y decía, es que mi mamá y está enojada, y que no, mira, ven, te voy a platicar. Y con tu abuelita ya llegabas a la paz otra vez, al no pasa nada, al todo está bien, no te preocupes, ¿no? Y eso, ¿quién más te lo puede dar si no es un abuelito? Y bueno, pues nos vamos a otro corte y síganos escuchando aquí en Mujer, Madre y Amante. Porque la madurez también tiene sensualidad. Lo dice más bonito, Gaby. Más convencida. Listo, y estamos aquí de regreso en Mujer, Madre y Amante con el gran tema de la importancia de los abuelos. Estamos viendo los grandes beneficios que es el tener un abuelito, ¿no, Lolis? Que es, bueno, alguien que te ama incondicionalmente, alguien con quien juegas, que tiene tiempo de jugar, porque pues obviamente los papás tienen que trabajar, que ver la casa, que si la comida, y los abuelitos, nada, ¿no? Entonces ya pasaron por esa etapa y ahora nada más les queda jugar y disfrutar. Entonces son con los que tú puedes estar. Mi suegra, bueno, jugaba que a la comidita con Melissa, que a lo que quisieras. Tú llegabas con un juego y yo llegaba, de cuenta, si íbamos a su casa. Traje este juego, ¿quién quiere jugar? Y la primera que decía, yo, era mi suegra, ¿no? Entonces, obviamente mis hijos, yo con mi abuelita, no, yo con mi abuelita. Entonces era algo increíble, ¿no? Entonces, ¿con quién jugar, no? Mi hijo juega con mi papá ajedrez, juega billar, y tú ves cómo mi papá se deja ganar o luego le gana y luego le enseña y le tiene toda la paciencia del mundo para enseñarle cómo jugar, ¿no? También, bueno, pues te transmite, como habíamos dicho, todo su sabiduría a través de mucho amor, ¿no? Sin regaños. Es alguien que bueno, en nuestro caso no hubo regaños, ¿no? Y aprendes a tratar a los demás, o sea, desde la aceptación y no el juicio, ¿no? Yo creo que esos beneficios son maravillosos. Sí, y bueno, también en mi caso, para mí algo que fue muy significativo fue el valorar lo que hacen tus abuelitos, ¿no? Porque mi mamá siempre nos decía, lo que te diga tu abuelita, lo que te diga tu abuelito, tú lo haces, tú te lo comes, tú obedeces, ¿no? Y este lugar, digamos, no sé, así como era antes, ¿no? Primero las damas, era primero los abuelitos, ¿no? Y lo que diga el abuelito. Y también era como un rol asumido por los abuelitos, porque yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuelito Toño, o sea, que él llegaba y le preguntaban esto o lo otro, y ya él disponía, ¿no? Pero él también te enseñaba o sea, no sé, a tomar fotos, a hacer repostería, hacía tantas cosas. Eh, que todo eso, o sea, el lugar que tenían en la casa, o sea, no era, porque luego, por ejemplo, yo sí he visto familias que a los abuelos, o en la sociedad en general, ¿no? Ahora sí, como, sí, el adulto mayor, ¿no? Y se le ha buscado como volver a dar ese lugar de importancia porque dicen, ¿cómo se dice? Así como que el ser abuelo no es una edad, ¿no? O sea, es un rol, porque pues hay gente que es muy joven y que ya es abuelo. Y también hay gente que, por ejemplo, como mi abuelito Chon, que vivió casi 104 años, ¿no? Ahora que se ha sabido de muchos abuelitos de más de 100 años que han superado el COVID-19, bueno, no muchos, pero algunos,
O sea, y que ves, o sea, lo importante que son para la sociedad los abuelitos, ¿no? Aunque no tengas y a eso me refería con darle su lugar, porque yo recuerdo que, por ejemplo, iba en la calle y encontrarte a una persona ya mayor que parecía abuelito y eso, o sea, era así como darle lo saludabas, hola señor, o le dabas el paso, o tenías ciertas gentilezas con esas personas, ¿no? Y eso era porque en tu casa tu abuelito era importante. Entonces, yo también pienso que eso influyó cuando yo me sentí adoptada por abuelita Guille, ¿no? En este caso, em, que, o sea, que para mí, o sea, lo que ella dijera era así como, pues sí, claro, pues es abuelita Guille, ¿no? Sí, claro. Entonces, aunque no fuera mi abuelita de sangre, era pues mi abuelita de corazón, ¿no? Entonces, sí es importante valorarlos y sobre todo ir entendiendo que ahora, por ejemplo, yo lo veo mucho con mi papá, ¿no? Que dicen, bueno, pues es que antes que te pusieras, no sé, a jugar o a discutir o, digo, debatir, no discutir de pelear, sino de debatir, em, con tu abuelito, como mis sobrinos, o sea, mis sobrinos ya, también como les gusta leer y todo eso, no, le contestan a mi papá y le dicen, no, pero es que en tal lado ya descubrieron que no sé qué. Entonces, el abuelito también ya aprende de el nieto, ¿no? Entonces, o sea, como, o por ejemplo, ahora que el Zoom, ¿no? Ándale, la tecnología. Uno de mis sobrinos, ¿no? Le enseñó a mi papá, a usar el Zoom y así con mucha facilidad. Y también hay muchos abuelitos que se resisten a aprender nuevas tecnologías, ¿no? Pero que estas nuevas tecnologías ahora en el quédate en casa también han unido a muchos abuelitos que están solos, ¿no? Que se pueden ver a través A del través de internet. la pantalla o jugar. Mi papá juega dominó con Ujú. sus amigos en la Ajá. pantalla. Y Ah, entonces, obviamente, ya para hacer todas las instalaciones y eso, Alexis, entonces a mi hijo llegó, a ver, abuelito, le picas acá, pones el Zoom, no, mira, yo te lo presto, el cable. Y entonces mi papá está fascinado porque Alexis le está enseñando y le está ayudando a ajá. cómo conectarse. Mira, aquí Ferreol nos dice, yo no conocí a mi abuelo paterno, que se llamaba Valentín, pero desde que lo conocí en foto, tuve una extraña admiración y fascinación por él, y he sentido que siempre está conmigo y me guía. Imagínate que Mm, seguramente va a ser así, Lolis, o sea, es impresionante. Y claro. Susana Aguilar nos comenta, yo tuve la dicha de tener a mi abuelita hasta los 16 años, la recuerdo con muchísimo amor, siempre estuvo al pendiente de mí. Ujú. Entonces, sí, qué maravilla todo lo de los abuelitos. Sí, a mí, por ejemplo, algo que también me conmueve, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando falleció mi abuelito paterno, eh, pues obviamente pues todos estábamos tristes, ¿no? Yo tendría como 14 años. Sí, estaba por cumplir 15. Entonces, pues, obviamente pues sí ves la tristeza en la cara y todo, ¿no? Yo recuerdo que yo no lloré, o sea, derramé creo que una lágrima, algo así, pues ya en el momento en el panteón, ¿no? Pero recuerdo tanto que mi abuelita nos decía, o sea, cómo, esa fue una de las grandes lecciones porque decía, pues así lo quiso Dios, ¿no? Em, es duro para nosotros, pero lo vamos a ir superando, ¿no? Entonces o sea, y el ver o vivir, ¿no? Cómo esa tristeza o esa gran tristeza, porque yo llegaba otra vez a Irapuato y pues ya no estaba mi abuelito. Y entonces yo lo resentía, entonces yo pensaba, pues si yo lo resiento, ellas que están todo el día sin él, pues, pues mucho más, ¿no? Pero estas cosas de la vida, como es la muerte o vivir la muerte de un ser querido, también se viven en familia y también en mi caso, eh, el cómo afrontar estas emociones, esta visión de la vida, ¿no? De que la vida continúa y así
o sea, y como que todo sucede para bien, nosotros no entendemos muchas cosas, pero todo sucede para bien. Y con el tiempo, ir viendo cómo en familia se superan estas cosas y que también se dan permiso o sea, el recordar, ¿no? Porque yo decía, ¿y si lo menciono? No, porque va a sufrir mi abuelita, ¿no? Y no, era al revés, ¿no? Ella empezaba a platicar de mi abuelito y todas las cosas buenas que les había enseñado a sus hijos, a sus nietos, todo lo que había hecho como hombre, ¿no? Todas las cosas que había superado. Entonces, todo eso también te va enriqueciendo porque dices, bueno, entonces, si algún día yo falto, ¿no? O sea, van a estar tristes, pero entonces se van a acordar de todo lo bueno que yo hice, que yo compartí, todas mis travesuras y todo, va a volver a, digamos, a cierta alegría, a cierta normalidad con el tiempo, porque así es la vida, ¿no? Entonces, esa también es una gran lección de cómo afrontar la muerte o la enfermedad o la vejez, ¿no? Mi abuelita, yo recuerdo que nos platicaba, creo que a los 50 años la operaron de algo que decía, es que yo tenía mucho miedo, ¿no? Dice, pero ya después el doctor me calmó y me fue bien en la operación. Y entonces, en esas pequeñas anécdotas, cómo te va inculcando el valor, ¿no? El valor a afrontar las situaciones que te pone la vida y tomarlas de la mejor manera, que aunque tengas temor, que aunque tengas inquietud, ¿no? Pues tomes esa inquietud o tomes ese temor y pues sigas adelante, ¿no? Claro, eso es Y bien importante. Pues imagínate lo que vivieron nuestros abuelitos, Lolis, las guerras mundiales, todas las crisis, todas las cosas que estuvieron bien difíciles, y al menos a mi abuelita Guille no se le notaba, ¿no? Todo decía, ajá, o sea, ella te platicaba de las cosas bonitas que había vivido, de su hacienda, y de que sus hermanas, y de cosas bonitas que decías, tiene razón una vez más mi abuelita, ¿para qué voy a estar detenida yo en el sufrimiento si vivo cosas increíbles y cosas maravillosas y cosas buenas, ¿no? Y el estar siempre dispuesta. Mi abuelita, o sea, imagínate, yo con Paco, pues empecé a ser su novia desde los 18 años. Llegaba Paco, pues, estaba mi abuelita y, oye, abuelita, ¿qué onda? ¿Nos vamos por un café los tres? Sí, ¿cómo no? Y se sentaba y nos tenía felices ahí, platicándonos, diciéndonos, oye, ¿vamos por churros? Sí, órale, órale, vamos por churros. O sea, entonces esa actitud tan positiva que dices, oye, ajá. cuando yo te ya sea abuelita, claro que quiero ser como mi abuelita Guille, claro que quiero ser la abuelita divertida, como mi suegra, ¿no? Como el estar siempre dispuestos, el estar siempre de buenas, el dar lo mejor de ti siempre, porque eso es lo que estás tú formando, ¿no? Porque imagínate saber que vienes de alguien así, ¿no? Y decir, oye, mi abuelita lo hace y está tan feliz, yo quiero ser como mi abuelita, yo aprendo de mi abuelita. Entonces, son el gran ejemplo a seguir para muchos, ¿no? Es una gran responsabilidad, pero yo creo que también es el regalo que les dan a ellos, que ya no tienen tantas obligaciones y ahora es puro disfrute. Y esa es la recompensa que tienen, ¿no? El de estar. Yo cuando nació Meli, imagínate a mi abuelita y decía, oye, abuelita, ¿las puedo peinar igual a Meli y a ti? A ver, órale. Y ya las peinaba. Oye, abuelita me decía, yo te cuido a la niña. O sea, como fue como tanto amor, ¿no? El día que yo estaba embarazada y dije, abuelita, estoy embarazada, me dijo, ahora sí, a consentir a la niña. O sea, yo decía esto, ay, o sea, wow, ¿no? Y son cosas que dices tú, híjole, de veras son cosas que no se me van a olvidar nunca. Y que aunque yo le extraño muchísimo y que aunque de veras fue una partida muy, o sea, que de veras me dolió, tengo tantas cosas bonitas de acordarme de ella que con eso estoy más que contenta, ¿no? Más que servida, más que bien por haber recibido tanto amor de unas personas. Sí, y yo también, bueno, el mismo año que murió mi mami, murió mi tía Lucha y luego murió mi abuelita Meche. Y ese año, pues fue muy duro, ¿no? Pero en verdad que yo por eso mencionaba la anécdota de esto de la muerte de mi abuelito Toño, porque a mí me sirvió mucho recordar esto, ¿no? Que el cómo ella, habiendo perdido a su esposo, ¿no? Digamos, nos había dado una lección de cómo superar esto y de cómo aceptar, pues, que
que es parte de la vida, que es la disposición de Dios y sobre todo agradecer todo el tiempo, todo lo que te dio, todo, pues sí, todas las cosas que guardas en el corazón, en la mente, los recuerdos, las emociones, este, las fotos, ¿no? Ahora para el programa recordaba cuando mi abuelita me escribía, porque nos escribíamos cartas y yo creo que hasta que tenía como 15 años, yo creo que fue cuando de las últimas cartas que recibí de mi abuelita, postales, este, o sea, todas sus enseñanzas de cómo, pues sí, de cómo querer a los demás, de cómo también los demás te quieren de diferente manera, ¿no? Y aceptar esas muestras de amor, de aceptar que, pues que a lo mejor mi vida acá cuando era niña, pues era diferente de la vida que ellos, llevaban, porque su vida era como más tranquila, ¿no? Pero el aprender a hacer esas pausas, o sea, tantas cosas que aprende uno, ¿no? De cómo cuidar tu tiempo, de cómo, les decía yo, querer a los demás, ¿no? No, y el gran tesoro que tienes, Lolis, porque esas cartas es como mi suegro, fíjate, o sea, falleció mi suegra y entonces pues él salir a comprar los regalos y todo eso, pues se le complicó, o sea, se le complicaba más si tiene 8 nietos o 9 nietos, no me acuerdo, ¿no? Bueno, pues él a cada uno pone una tarjeta y les escribe, o sea, no de Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, no, o sea, tú, Mel, y que con tu encanto, porque esto y que, o sea, los valores para que ellos se den cuenta de lo que valen, de cuáles son las cosas buenas de cada uno de los nietos y les pone ahí y ya, y dinero, ¿no? Y entonces imagínate, o sea, la emoción, o sea, y la dedicación de mi suegro de escribirle a cada uno de sus nietos cuáles son todas las cosas buenas que tienen, ¿no? Y cómo los quiere, y él les pone y te quiere, y tu abuelo, y a lo mejor como tú dices, ahorita no se dan cuenta, pero cuando sean grandes y vean eso, van a decir, wow, qué súper abuelo, ¿no? Y aquí mira, Pat Law nos dice, yo no conocía a mis abuelitos maternos, solo abuelita materna y era enojona y le gustaba convivir más que con los nietos de sus hijas. Me hubiera encantado conocer a mi abuelita materna. Me pusieron su nombre, Dolores, mire esto tocaya. Y ella decía que no le pongan ese nombre a nadie porque sufren mucho las Dolores. Así le decía a sus dos hijas. Y entonces yo ahí lo que te recomiendo, Pat, acuérdate que, o sea, pues no está físicamente, pero está su espíritu, te puedes conectar con ella y si tienes a quien preguntarle cómo era, a qué se dedicaba, y vas a lograr entender el por qué era enojona, ¿no? El por qué era su forma de su máscara, porque acuérdate que el enojo es la máscara que mostramos a los demás para que no te sientas vulnerable, ¿no? Y entonces yo creo que si ella le pregunta a los demás, oye, ¿cómo era mi abuelita? Y le entiende, y que vea una foto y platique con la foto, y que, o sea, con su abuelita, que, oye, ¿qué crees? Ahora yo entiendo, me hubiera encantado conocerte, yo te comprendo, te honro, te agradezco, porque gracias a ti estoy yo aquí, va a ser una cosa súper liberadora y súper amorosa. Pero bueno, amiga, pues ya se nos acabó el programa. Me encantó. Disfruten a sus abuelitos y los que ya están en nuestras edades, que pues estamos a media hora de ser abuelitos o a una hora de ser abuelitos, pues sean unos abuelitos increíbles, disfruten todo lo que la vida nos está dando y aprendan a verla de una manera como ellos nos enseñaron, Lolis, ¿no? Calmados, amorosos, con enseñanzas desde el corazón y con amor incondicional, ¿no? Así es. Pues muchas Sí, gracias. dando como, pues sí, o sea, en tu propia forma, ¿no? El amor que quieres que perpetúe en el mundo. Claro, y jugar, divertirte, porque es desde La lo que se van a alegría. acordar, ¿no? Los nietos. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el siguiente martes. Hasta la próxima. Bye. Bonita semana.